La chica estaba a punto de ir al trabajo cuando descubrió que algo andaba mal con la anciana en la esquina de la calle. La vio inmóvil, mirando fijamente hacia la distancia. Pero luego, después de echarle un vistazo a la chica, la anciana dejó caer sorprendida el cuenco de cobre que sostenía. La chica corrió a ayudar a recogerlo, pero nunca imaginó que la anciana la agarraría de repente. Luego, con una expresión aterrorizada, dijo algunas palabras extrañas. «Has traído la muerte, los pájaros caerán muertos del cielo, los relojes se detendrán, el 13 de agosto, matarás a un hombre llamado Arthur Green. Tendrás una buena razón y será completamente voluntario». Estas extrañas palabras dejaron a Nora completamente desconcertada. ¿Qué significa esto? Pero la anciana solo respondió con una leve sonrisa. Antes de que pudiera preguntar más, alguien le robó su bolsa. Nora rápidamente se dio la vuelta y corrió tras el ladrón. Fortunadamente, logró agarrar la chaqueta del hombre. El hombre dejó caer la bolsa que acababa de robar y huyó. Cuando Nora recogió sus cosas y miró de nuevo, se dio cuenta de que la anciana ya había abandonado el lugar. Nora no quería preocuparse por eso, porque no conocía a ningún Arthur Green, pero la fecha del 13 de agosto la hizo pensar, porque ese era el aniversario de la muerte de su amiga Valerie. El 13 de agosto de hace 14 años, Valerie se suicidó saltando de un puente cerca de su casa. Nora siempre se ha sentido culpable durante los últimos 14 años. Se culpaba a sí misma por no haber podido ayudar a su amiga. Después de una noche de recuerdos, Nora había olvidado a la extraña anciana, pero al día siguiente escuchó el nombre mencionado por la anciana. Arturo, Verde, pero tampoco estoy muy segura. Más tarde, Nora preguntó ansiosamente a una compañera de trabajo, ¿conoces a Arthur Green? Lo mencionaste en la cocina hace un rato. Dijiste Arthur Green y luego algo sobre no estar segura, pero la mujer respondió indiferentemente, lo siento, no sé de qué hablas. Quizás lo entendiste mal. Esta respuesta sorprendió a Nora. ¿Será que imaginó escucharlo porque no dejaba de pensar en ese asunto? Pero poco después, algo extraño volvió a ocurrir. Un hombre desconocido en la estación de metro de repente se dirigió a Nora, gritando el nombre de Valerie. Valerie, Valerie. No soy Valerie. Lo siento, me equivoqué. En ese momento, Nora estaba confundida. ¿Acaso el hombre también conocía a una chica llamada Valerie? Una serie de eventos extraños le impedían a Nora dormir. Miraba una y otra vez las fotos de ella con Valerie, hasta que finalmente se quedó dormida justo antes del amanecer. Pero poco después se despertó de una pesadilla, y luego descubrió que su teléfono había desaparecido, aunque recordaba claramente haberlo dejado cargando antes de dormir. Pero Nora no pensó mucho en ello, solo creyó que su memoria estaba fallando. Luego se apresuró a salir para ir al trabajo, pero en el camino, para su sorpresa, en el número de una casa, vio el nombre de Arthur Green. Nora se quedó paralizada en el momento. Ese era el hombre que la anciana dijo que mataría, y él vivía en el cuarto piso de ese edificio. Impulsivamente, Nora entró, pero después de mucho tiempo de tocar el timbre sin respuesta, Nora tuvo que irse. Este descubrimiento la dejó incapaz de calmarse. Rápidamente regresó a la plaza donde había visto a la anciana el día anterior. Pero la persona en ese lugar ahora era una chica. Nora se acercó directamente y le dio 5 euros. Estoy buscando a alguien. Una mendiga anciana, alta, con ojos brillantes. Estaba aquí ayer. Creo que te refieres a Lexina. La chica dijo que Lexina siempre estaba murmurando para sí misma, y no venía aquí todos los días. Así que Nora dejó su número para que la chica se pusiera en contacto con ella. Al llegar a casa, ingresó el nombre de Arthur Green en su computadora. Aparecieron docenas de rostros, pero Nora notó inmediatamente una cara ordinaria, como si hubiera una conexión extraña entre ellos. ¿Sería él el Arthur Green mencionado por la anciana? Mientras Nora estaba llena de dudas, de repente notó un brillo debajo de su cama. Resultó que su teléfono desaparecido simplemente se había caído allí. A la mañana siguiente, volvió a la plaza, y se dirigió directamente a un vagabundo después de buscar. Disculpe, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Está buscando a una anciana llamada Lexina? Parece que la noticia de que buscaba a alguien ya se había extendido entre los vagabundos. Después de acordar una recompensa, el hombre se fue. Para sorpresa de Nora, esa noche el hombre trajo buenas noticias. La mujer que buscas, puedo decirte dónde duerme por la noche. Luego, Nora lo siguió hasta un puente cercano. Nora tenía la intención de pagarle al hombre después de ver a la anciana. Pero él parecía ansioso. No quiero verla. Como si la anciana fuera una persona de mala suerte. Después de recibir 20 euros de Nora, se fue rápidamente. Nora entró en el puente y vio el cuenco de cobre de la anciana. Pero no había rastro de la anciana. Al girar la cabeza, vio algo flotando en el río. Nora rápidamente saltó al agua. Era la anciana flotando allí. Ayuda, pero la anciana ya estaba muerta, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. El misterio que Nora estaba a punto de resolver nunca tendría respuesta.
Pronto llegó la policía. Ella se sentó allí con la mente en blanco, sin saber qué hacer a continuación. Recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Ten cuidado, Arthur Green es peligroso. Contenido del mensaje: Green es peligroso. Nora se sintió escalofriada al instante. Respondió rápidamente preguntando quién era, pero no hubo más respuestas. Anteriormente podía consolarse pensando que eran solo locuras de la anciana, pero ahora las cosas se habían complicado aún más. Decidió tomar una ducha fría para intentar calmarse, pero cuando estaba a punto de cepillarse los dientes, descubrió que su cepillo de dientes había desaparecido, aunque recordaba claramente haberlo usado esa mañana. A partir de ese momento, Nora comenzó a desmoronarse. La profecía de la anciana la había torturado hasta el punto de la ansiedad. Justo entonces, escuchó una fuerte discusión en el piso de arriba. Nora, perturbada, subió y tocó la puerta. Hola, soy Nora, tu vecina de abajo. ¿Qué está pasando? Resultó ser la mujer de arriba discutiendo con su novio. Después de que el hombre se fue, la mujer invitó a Nora a entrar. Y entonces Nora descubrió, la vecina Teresa tenía exactamente los mismos gustos y aficiones que ella. Esto hizo que Nora se sintiera más cercana a Teresa. Después de unas copas, Nora finalmente se relajó. Compartió la profecía de la anciana y el extraño mensaje de texto. Luego, Nora pasó una noche borrosa por el alcohol. Al día siguiente, se despertó sobresaltada de una pesadilla. No sabía cuándo había vuelto a su habitación la noche anterior. Finalmente decidió ir a la policía. Le contó al jefe de policía sobre la profecía de la anciana. Y le mostró el mensaje anónimo sobre Arthur Green. Pero el jefe de policía no parecía preocupado. Lexina, la anciana, no tenía antecedentes penales antes de morir. Eso es un hecho indiscutible. No hay necesidad de que te preocupes. ¿No quieres al menos investigar a Arthur Green? Su oficina está en Bruce Street 14. Quizás, cuando crea que es necesario. Al ver que no podía descubrir nada por sí misma, decidió contactar a un detective privado, y le pidió que investigara toda la información sobre Arthur Green. Luego se hizo pasar por la sobrina de la anciana, para ver el cuerpo, y descubrió que tenía muchas heridas. El médico forense también le dijo a Nora, que encontraron un tumor grande en el cerebro de la anciana, que podría haber causado alucinaciones visuales y auditivas, así como ataques de epilepsia. Quizás se ahogó en el río durante un ataque. De vuelta en casa, Nora estaba completamente confundida. La explicación del forense parecía lógica para el comportamiento extraño de la anciana. Pero si eso era solo delirio de la anciana, ¿cómo explicar el mensaje anónimo? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, ocurrió otra cosa extraña. Nora encontró un muñeco de conejo en un rincón del baño, que nunca había visto antes. Pero Nora solo lo encontró extraño y no pensó demasiado en ello. Quizás porque acababa de mudarse y no lo había notado. A la mañana siguiente, la investigación avanzó. El detective le envió un archivo sobre Arthur Green. Nora se apresuró a revisarlo en el baño. Además de la información personal de Arthur Green, había muchas fotos de mujeres heridas. Resulta que Arthur Green era un hombre violento en casa. Varias jóvenes novias habían sido golpeadas por él. Nora finalmente encontró un vínculo entre ella y él. Resulta que Nora era periodista, siempre comprometida a dar voz a las mujeres, y lo que Arthur había hecho era exactamente lo que ella aborrecía. Pero eso solo, no era razón suficiente para que quisiera matarlo. Pronto llegó la noche. Nora volvió a casa llena de dudas, pero al entrar se dio cuenta de algo extraño. Las ventanas de su casa estaban abiertas de par en par. Esto puso a Nora inmediatamente en alerta, porque estaba segura de que las había cerrado al salir. Corrió a la ventana para revisar, y de repente recordó el extraño conejo, y su teléfono y cepillo de dientes que habían desaparecido. Nora inmediatamente comprendió algo. Ups, rápidamente fue a tocar la puerta de su vecina Teresa. Alguien ha entrado a mi casa a escondidas. ¿En serio? Teresa dijo que había tenido una experiencia similar, cuando un acosador robó algunas de sus prendas. Después instaló cámaras de seguridad y no volvió a suceder. Esto tranquilizó un poco a Nora. De vuelta en su habitación, cerró la puerta con llave de inmediato. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, lo que vio la aterrorizó. Arthur Green estaba parado fuera de su ventana. Tan pronto como llegó a casa, notó que algo andaba mal. La ventana que estaba cerrada no sé cuándo se abrió de par en par, y las cajas que estaban a mis pies estaban esparcidas por todo el suelo. Nora se puso nerviosa de inmediato. Se apresuró a la ventana para mirar. Para su sorpresa, vio a un hombre parado abajo, mirando fijamente. Esto asustó mucho a Nora. Rápidamente sacó su teléfono y tomó una foto del hombre, pero se quedó paralizada al ver claramente el rostro del hombre. Era un rostro que nunca había visto realmente, pero le resultaba increíblemente familiar. Nora volvió a asomarse para mirar. Green ya había desaparecido en la noche, pero Nora siguió inmediatamente sin pensar. Green no había ido muy lejos. Nora lo siguió a una distancia segura hasta la puerta de su casa. «Detente»,
¿Por qué estás fuera de mi apartamento? Pero Green empujó a Nora con fuerza. Aléjate de mí. Finalmente se encontró con este hombre, a quien se suponía que iba a matar según la profecía. Pero Nora no sabía qué iba a pasar a continuación, y no sabía qué hacer. Su mente estaba en un completo caos. Pero en ese momento recibió un mensaje de una persona misteriosa. Te advertí, tienes que tener cuidado. La persona misteriosa del otro lado parecía saber que ella acababa de encontrarse con Green. Nora preguntó rápidamente cómo sabía todo, pero la otra persona solo enfatizó repetidamente que Green era peligroso, hasta que Nora intentó preguntar si conocía la anciana de la profecía. La otra persona se desconectó y no respondió más. Tras colgar, Nora cayó en un estado de confusión. ¿Quién era esa persona misteriosa? ¿Y qué relación tenía con Green? Después de desahogarse con un poco de boxeo, Nora tuvo una idea. Llamó rápidamente a un detective. Hola Warner, quizás aún no te hayas despertado. Gracias por los archivos. Ese Arthur Green fue acusado de abusar gravemente de su exnovia. ¿Puedes averiguar el nombre de su exnovia? Tal vez ella sea la persona misteriosa que me envía mensajes. Finalmente tenía una pista, pero no mucho después, Nora recibió una llamada de la comisaría. Green había denunciado a la policía que estaba siendo acosado por Nora. Esto hizo reír a Nora. Él me estaba siguiendo. Dijo que anoche apareciste frente a su casa. Solo quería hablar con él, porque él fue el que primero estuvo fuera de mi ventana. El oficial no dijo mucho más. Simplemente sacó una carta de amenaza. Según Green, fue escrita por Nora. Nora se quedó atónita al confirmarlo, porque era su letra, pero ella claramente nunca había escrito algo así. Nora también se dio cuenta que era difícil de defender y no dijo más. Solo tomó una foto de la carta. Luego corrió a casa para imprimir la foto. Cuanto más miraba, más familiar le parecía el papel de la carta. Nora rápidamente sacó su diario para comparar, y tuvo un descubrimiento aún más escalofriante. Descubrió que las marcas dejadas en las páginas en blanco abiertas eran exactamente iguales al contenido de la carta de amenaza, lo que significa que la carta provenía de su propio diario. En ese momento, Nora se paralizó completamente. Si ella realmente escribió eso, entonces, ¿por qué no tiene ningún recuerdo de ello? Pero si alguien más entró a su casa para escribirlo, ¿por qué era exactamente igual a su letra? En ese momento, cayó en una profunda duda de sí misma. Después de un breve colapso, Nora bebió un gran vaso de agua y se obligó a calmarse. Después de una noche, Nora se calmó mucho. Rápidamente encontré a alguien que cambiara la cerradura de la puerta temprano en la mañana. Luego instaló cámaras de seguridad en su casa. Luego, Nora habló con Teresa sobre esa carta. Pero mientras hablaba, de repente recordó algo. Mi madre empezó de la misma manera. Parecía una vengadora. Se volvió muy paranoica. Pensaba que todos la engañaban, incluyéndome a mí. Sufrió de demencia, y esos eran los primeros síntomas. Obviamente, en ese momento, Nora empezó a sospechar que ella también tenía demencia. Inmediatamente fue al médico sin detenerse, pero el médico negó directamente su conjetura. Eres demasiado joven para la demencia. Pero había otras posibilidades para sus síntomas, como el estrés emocional, o tal vez otra posibilidad. Dijiste que antes tomabas drogas ilegales. ¿Sabes que consumir esas cosas puede causar efectos irreversibles en el cerebro? Incluso puede llevar a alucinaciones menores, incluso cuando estás completamente lúcida. Sus palabras fueron como si no hubiera dicho nada, y no resolvieron las dudas en el corazón de Nora. Afortunadamente, pronto hubo un nuevo desarrollo. El detective trajo buenas noticias a Nora. Ya había averiguado el nombre de la exnovia de Green. Era una chica llamada Emma Martens, pero no pudo encontrar su contacto o dirección. Así, ella regresó preocupada a la empresa. Pero justo cuando se sentó, recibió un nuevo correo electrónico. Y dentro había una foto de Valerie de hace 14 años. Obviamente, había sido descargada de su red social. Nora inmediatamente tuvo algunas sospechas. Rápidamente envió un mensaje a la persona misteriosa, preguntando si el correo era de ella. Inesperadamente, la persona misteriosa lo admitió, y dijo que después de leer en la red social de Nora la historia de ella y Valerie, se sintió muy conmovida. Nora aprovechó la oportunidad para sondear la identidad de la persona, preguntando si era Emma, la exnovia de Green, pero la persona se desconectó rápidamente sin responder. Al volver a casa, Nora examinó detenidamente el archivo de Green. Pronto tuvo un descubrimiento sorprendente. Entre 2007 y 2010, Green trabajó en Winsbach, y ese lugar estaba a solo 10 kilómetros del puente donde Valerie se suicidó. Y entre 2007 y 2009, Green había dado algunas clases particulares de matemáticas. Al pensar en esto, Nora finalmente se dio cuenta de algo. Resulta que hace 14 años, Valerie se enamoró de un hombre mucho mayor. Luego, inesperadamente, quedó embarazada.
Pero aquel hombre no estaba contento con eso. Solo le advirtió a Valerie que resolviera ese problema. En ese momento, Valerie, sin atreverse a decírselo a su familia y sin poder soportarlo sola, solo se lo contó a su mejor amiga Nora y le pidió que guardara el secreto. Pero no mucho después, se suicidó saltando del puente. Y antes de eso, Valerie, para proteger esa relación, nunca dejó que nadie viera la cara de ese hombre, incluida Nora, y en este momento, Nora sospechaba que Green era el novio de Valerie en ese entonces. Inmediatamente llamó al hermano de Valerie. Valerie estaba tomando clases particulares de matemáticas en ese entonces, ¿verdad? Sí, la conjetura de Nora se confirmó a medias. Luego hizo otra petición rápidamente. Quería ver la carta de suicidio que Valerie había dejado. El hermano de Valerie no sabía qué pretendía ella. Pero Nora de repente se emocionó. Esa carta de suicidio, tal vez no la escribió ella misma. ¿Qué? Ese hombre, Arthur Green, afirmó que le escribí una carta amenazante. El texto de la carta se parece mucho a mi letra. Entonces, si él pudo falsificar mi letra, ¿por qué no podría haber falsificado la de Valerie también? Exactamente, Nora sospechaba que en aquel entonces Green había falsificado la carta de suicidio de Valerie. Y la empujó del puente. Valerie no se había suicidado en realidad. Si su conjetura es correcta, entonces la situación actual tiene total sentido. Valerie, Green, y la misteriosa persona que parece ser la exnovia de Green, Emma, quien advirtió a Nora sobre el peligro de Green. La relación entre estos tres se aclara mucho. Al día siguiente por la mañana, la vecina Teresa llamó a la puerta de Nora. Ella preguntó con preocupación sobre el progreso de la investigación. Nora le contó todos sus hallazgos. Ahora, su única duda era la profecía de la anciana. Traes la muerte. El 13 de agosto, matarás a un hombre llamado Arthur Green. ¿Es esto solo una coincidencia? ¿O realmente sucederá? Pronto hubo un poco de respuesta a esta duda. Esa noche, cuando Nora llegó a casa, vio desde lejos que las luces de su casa estaban encendidas. Ella y Teresa revisaron cuidadosamente cada habitación. Afortunadamente, no encontraron nada anormal en ninguna de las habitaciones. Pero cuando volvió a la puerta, un pájaro muerto yacía en el suelo. Un pájaro cayó muerto del cielo, como la voz de la profecía. ¿No es esto justo lo que la anciana predijo? Uno tras otro, estos eventos dejaron a Nora incapaz de escapar del pánico. Pronto pasó otra noche. El detective se puso en contacto con Nora. Había encontrado un socio confiable. Quizás podrían encontrar la dirección de la persona misteriosa. Comunicas con la persona misteriosa de manera diferente, o solo por mensajes de texto. Ella me envió un correo electrónico. Eso es realmente genial. Si el correo electrónico fue enviado desde su computadora personal, entonces su dirección es fija. Nora rápidamente escribió su correo electrónico y contraseña. Y no mucho después, la chica rastreó una dirección. Nora rápidamente se dirigió a esa dirección. Inmediatamente vio a una chica delgada de cabello rojo en el jardín. Nora llamó con cautela. Emma Martens. Hola. La chica se parecía mucho a Valerie, pero se dio cuenta y corrió. Nora la persiguió rápidamente. ¿Cómo me encontraste? Vamos, rápido. Al ver que Nora no se iría, entremos y hablemos. Emma, nerviosa, cerró todas las puertas con llave. Nora, impaciente, hizo todas sus preguntas de una vez. ¿Cuánto sabes sobre Valerie? ¿Qué pasa con Leigner, la anciana? Oms, ese mendigo. No conozco a ningún mendigo. Pero justo después de que ella muriera, me enviaste un mensaje. No me digas que todo es una coincidencia. Pero Emma dijo que realmente no conocía a la anciana. Y respecto a Valerie, fue Green quien le contó cuando estaban juntos. Green dijo que Valerie era su exnovia. Pero Nora tenía nuevas dudas. ¿Cómo se te ocurrió contactarme? Emma finalmente empezó a explicar. Resulta que mientras estaba con Green, sufrió violencia. Y él amenazaba de vez en cuando con matarla. Hace 3 años denunció a Green. Y siempre había querido recopilar pruebas de sus fechorías. Siguió la foto de Valerie hasta encontrar el perfil social de Nora. Y supo la historia entre ellas. También sospechaba que la muerte de Valerie era sospechosa. Y desde que escapó de la casa de Green, ha estado escondida aquí viviendo de la caridad. Ahora, para liberarse de todo esto, deben obtener pruebas concretas para enviar a Green a prisión. Pero justo en ese momento, se oyó un ruido fuera de la puerta. Emma rápidamente fue a la ventana a mirar. Oh no, él te está siguiendo. Fuera de la ventana apareció la cara de Green. Emma sacó una pistola. Traes la muerte, la profecía de la anciana. Nora, recuperando el sentido, rápidamente detuvo a Emma. No podían hacer algo tan estúpido. Ambas huyeron apresuradamente por el patio trasero. Y regresaron al lugar de Nora. Al menos allí estaban temporalmente seguras. A la mañana siguiente, Nora no podía dejar de mirar el rostro de Emma. Porque se parecía muchísimo a Valerie. Su presencia parecía llenar un vacío en el corazón de Nora. Mientras estaba absorta, el ventilador de repente dejó de funcionar. Nora descubrió que había un cortocircuito. En ese momento, no se dio cuenta de nada extraño. Dejó una nota para Emma y salió. Pero cuando regresó por la tarde, encontró la ropa esparcida por el suelo.
Fue entonces cuando Nora se dio cuenta de que algo andaba mal. Emma ya no estaba allí. Luego descubrió que alguien había manipulado la cámara de vigilancia. En ese momento, Nora parecía haber tomado una decisión. Se agachó y sacó la pistola de Emma de debajo de la cama. Pero justo cuando decidió terminar con todo, no tenía idea de que las cosas no eran tan simples. Desde que entró en este enigma, alguien había estado observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. Era el hombre que en la estación de metro la había llamado Valerie. Valerie, se predijo que ella mataría a un hombre el 13 de agosto. Traerás muerte, matarás a un hombre llamado Green. Pensó que eran solo tonterías de una anciana, pero inesperadamente, poco después apareció un hombre llamado Green. La anciana también murió inesperadamente. Luego, cosas extrañas comenzaron a suceder. Cosas en la casa siempre desaparecían sin razón, y aparecían cosas nuevas sin explicación. Parecía que estaba siendo espiada por un hombre. La exnovia de Green que ella finalmente encontró, Emma, también desapareció repentinamente de su casa sin explicación. Nora sospechaba que había sido secuestrada por Green. No pudo salvar a su amiga Valeria cuando saltó del puente. Esta vez estaba decidida a salvar a Emma. Rápidamente fue a buscar a Teresa en el piso de arriba. Ahora ella era la única persona en la que podía confiar. Teresa le aconsejó a Nora que se calmara. Tal vez Emma simplemente se había ido por su cuenta. Pero Nora solo podía pensar en llamar a la policía. Sin embargo, Teresa dijo que eso no funcionaría. ¿Qué les vas a decir? ¿Vas a decirle a la policía que llevaste a casa a la exnovia del hombre, Green? Te denunciaste por acosarte, ¿y planeas que ella pruebe que Green asesinó a una persona, Valeria, con pruebas de suicidio? Exactamente, eso es lo que pienso. Dicho esto, Nora llamó inmediatamente a la policía, pero no esperaba que apenas terminara de decir que una amiga había desaparecido de su casa. El otro lado mencionó su información. Estoy hablando con Nora Richter, nacida en 1993. Sí, veo que te has contactado con nuestros colegas varias veces recientemente. Encontraste el cuerpo de una anciana, y luego fuiste acusada de acosar a alguien, ¿verdad? Nora colgó rápidamente. No entendía cómo el otro lado sabía quién era ella en un segundo. ¿Y cómo sabían todo sobre ella? ¿Acaso ya estaba siendo vigilada de cerca por ellos? Obviamente, en este momento solo podía confiar en sí misma. Pero Nora no planeaba rendirse. Tenía que encontrar el paradero de Emma. Rápidamente le pidió a Teresa que contactara lo antes posible a un experto en análisis de escritura. Pronto llegó el experto. Nora trajo algunas notas y la carta de despedida de Valeria. Tras un análisis, el hombre confirmó que la carta de despedida de Valeria no fue escrita por ella. Aunque se parecía mucho a su escritura habitual, había algunos detalles sutiles diferentes. Nora también sacó rápidamente la supuesta carta de amenaza que escribió a Green para que la analizara. Como se esperaba, también fue falsificada. También había diferencias con la escritura habitual de Nora. Este resultado emocionó mucho a Nora. ¿Puedes redactar un informe como evidencia que se puede presentar a la policía o en la corte? Pero el hombre dijo que probablemente eso no sería posible, porque eran dos métodos de falsificación completamente diferentes, y estaban hechos de manera muy sofisticada. Era imposible probar que ambos fueron hechos por la misma persona. En un instante, la esperanza se convirtió en decepción. Pero Nora todavía intentaba calmarse, ya que no había evidencia que pudiera derribar a Green. Tendría que buscarla directamente en él. A continuación, tendría que observar cada movimiento de Green. Si entiendo su vida cotidiana, seguro que encontraré su punto débil. Sin ninguna demora, después de observar todo un día, Nora se preparó temprano en la mañana con algunas herramientas, y se infiltró en el sótano de Green. Pronto Teresa encontró en un estante varios sobres rojos, con nombres de diferentes chicas. Al abrirlos, había montones de fotos. Teresa la miró con una mirada extraña. Nora reconoció de inmediato que las fotos eran de Valeria. Parece que todas sus suposiciones eran correctas. Todas estas fotos eran evidencia de los repugnantes hábitos de Green. Pero justo en ese momento, un coche se acercó. Teresa se apresuró a salir para retener a Green y a su novia. ¡Qué bonita falda! ¿Dónde la compraste? Nora también se puso rápidamente un sombrero para cubrir su cara, pero Green la reconoció de inmediato. Jejeje, ¿qué quieres? ¿Dónde está Emma? ¿Qué le hiciste? Tu novio mató a esta chica. Green arrebató rápidamente la foto de Valeria, agarró el cuello de Nora y la presionó contra la pared. No dejarás que arruines mi vida. Suéltame, déjala ir. Nora casi se asfixia, pero Green finalmente soltó su mano. Nora aprovechó para correr lo más rápido que pudo, hasta que llegó a casa y finalmente respiró aliviada. Pero no esperaba que hubiera algo aún más difícil de aceptar. Al día siguiente, apenas Nora llegó a la oficina, fue regañada severamente por su jefe. Resulta que Nora, siendo periodista, había ganado cierta fama por publicar varios artículos.
No hace mucho, su jefe la había contratado para la revista actual. Poco después de unirse, le asignó una tarea importante, esperando que entrevistara al famoso artista Walter. Nuestra revista acaba de empezar. La competencia es muy feroz. Una estrella de esa magnitud puede traernos mucha atención. No podemos perdernos esta oportunidad. Pero Nora rechazó la oferta sin pensarlo, ya que tenía un gran problema con Walter, y lo detestaba profundamente. Resulta que unos años atrás, Walter había creado una obra, en la que animó a su novia a cortarse la cara con una navaja. Y luego lo pintó como un cuadro, bajo el pretexto de desafiar las percepciones convencionales sobre las mujeres. Pero en opinión de Nora, eso era simplemente lavarle el cerebro a su novia para convertirla en su esclava, usando a las mujeres para moldear su llamado arte. Después Nora publicó un artículo condenando a Walter, lo que resonó con muchas personas, y le dio cierta fama. Pero cuando su jefe decidió hacer una entrevista especial sobre Walter, Walter pidió específicamente que Nora lo entrevistara. Nora no quería aceptar, no quería ayudar a Walter a promover ideas erróneas. Pero después de encontrarse con la profecía de la anciana, y experimentar una serie de extraños sucesos, Nora decidió escribir una columna sobre la misteriosa anciana, ya que era buena describiendo diversas figuras femeninas. Su jefe estuvo de acuerdo, pero a condición de que también aceptara la entrevista con Walter. Esta decisión enfureció al nuevo socio de Nora, Emil, quien estaba convencido de obtener la entrevista con Walter. Posteriormente, Nora cumplió su promesa y se encontró con Walter, pero la atmósfera no fue tan tensa como esperaba. Por el contrario, Walter parecía apreciar mucho a esta mujer que lo criticaba. Le mostró a Nora lo que estaba haciendo. ¿Qué es eso? Podría ser mi última obra. Se llama Muerte. ¿Por qué sería tu última obra? Porque tengo cáncer. Sería su último gran trabajo en vida. Nora estaba algo sorprendida, pero eso no cambió su aversión hacia Walter. Sin embargo, en sus siguientes encuentros, Nora descubrió que Walter parecía no importarle su aversión hacia él. Al contrario, estaba muy preocupado por su deterioro. Incluso había leído en el blog de Nora sobre el suicidio de Valeria. Y sospechaba que Nora se sentía culpable por ello. Y él fue el único que consoló a Nora para que lo superara. Después de eso, incluso usó su influencia para castigar a aquellos que lastimaron a Nora. Emil, que se sintió desplazado por Nora, robó la prescripción de medicamentos psiquiátricos de Nora, y se la entregó al jefe para intentar que Nora perdiera su trabajo. Cuando Walter se enteró, llamó a su jefe, y mintió diciendo que Emil había hablado mal de él, intentando sabotear la entrevista. Emil, por lo tanto, recibió un castigo considerable. Y unos días antes, Nora había mencionado casualmente que no compartía las ideas de su jefe, y que había dedicado mucho tiempo recientemente a investigar a Green, lo que también había causado el descontento de su jefe. Por eso Walter sugirió que tenía un plan para deshacerse del jefe y dejar la revista enteramente en manos de Nora. La furia del jefe en ese momento se debía a que había escuchado sobre este plan. Nora intentó explicar desesperadamente que no tenía esa intención. Fue su sugerencia. Él quería que yo tomara el control de la revista, pero yo lo rechacé. Pero en ese momento el jefe no estaba dispuesto a escucharla, y simplemente le ordenó que se fuera a casa. Nora se enfureció instantáneamente, y en ese momento se dio cuenta de que todo había sido una venganza de Walter desde el principio. Fingiendo buena voluntad y luego destruyendo su vida paso a paso, llena de ira, fue a buscar a Walter para obtener una explicación. Pero fue rechazada por su grave enfermedad. Ahora, no solo había perdido su trabajo, sino que también estaba malentendida por todos. Sumado a la profecía de la anciana y el incomprensible Green, Nora colapsó bajo el peso de los múltiples golpes. Escribía una y otra vez la fecha del 13 de agosto en la pizarra. Se volvió paranoica, apuntaba con una pistola al aire, imaginando que realmente había matado a Green. Después de pasar toda la noche, Nora finalmente se calmó un poco, pero temprano en la mañana, la policía llegó a su puerta. Resulta que Green había denunciado de nuevo, alegando que ella había irrumpido en su garaje el día anterior. Frente a esto, Nora decidió hacer una jugada contraria. Quiero denunciar a Arthur Green. Es un asesino, mató a mi buena amiga Valeria, y a Lefner, la anciana. Luego presentó la foto de Valeria, diciendo que la había encontrado en el garaje de Green. Pero unas simples fotos no eran suficiente prueba, así que Nora rápidamente mencionó que tenía un testigo, refiriéndose a la exnovia de Green, Emma. ¿Puedo hablar con el testigo? Por supuesto. Pero ella desapareció misteriosamente. Su nombre es Emma Martens. Es la exnovia de Green. Él también la maltrató. Sospecho que la secuestró de mi apartamento. Luego presentó el expediente de Green que el detective había recopilado para ella, diciendo que contenía todas las pruebas de las maldades de Green. Pero cuando el jefe de policía lo abrió, estaba lleno de garabatos, parecidos a los de una travesura infantil. Luego, el jefe de policía asintió a sus subordinados. Necesitamos una ambulancia en Rand Street, número 9. Claramente, en ese momento, ambos pensaron
que Nora realmente se había vuelto loca. El jefe de policía suavemente calmó a Nora y la llevó fuera de la puerta, donde casualmente se encontró con Teresa, que estaba saliendo. En el momento en que se saludaron, Nora aprovechó para escapar. Mientras tanto, en la esquina de la calle cercana, Emma apareció sorpresivamente, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera, se quitó la ropa vieja, y dejó de cojear, se transformó en una joven llena de vida, entró en un almacén lleno de equipos informáticos. ¿Dónde está Nora? No lo sé. La perdimos. Resulta que Emma era la verdadera persona que estaba monitoreando a Nora desde atrás. Pero ¿cuál era su verdadera identidad? ¿Acaso era cómplice de Green? ¿Y en qué tipo de conspiración se había metido Nora? La desaparición de Nora enfureció enormemente a Emma. Emma estaba preocupada de que la policía encontrara a Nora antes que ellos. Inmediatamente pensó en una solución. Llamaremos a la policía fingiendo ser amigos de Nora, y diremos que ya está con nosotros. Nora, sin ningún lugar a donde ir, encontró a su amigo detective. Rápidamente le explicó su situación, y finalmente comenzó a sospechar que estaba siendo vigilada por Green. Pero su confusa explicación solo recibió una respuesta. Nora, realmente necesitas ayuda. Sí que tú también crees que estoy loca. Nora, desesperada, no dio más explicaciones. Solo le pidió al hombre que le comprara un paquete de cigarrillos. Pero tan pronto como el hombre se fue, Nora huyó, ya que temía que él fuera a llamar a la policía. Esta era su manera de despistarlo. Al final, volvió a su casa, cubrió todas las cámaras, y se envolvió en mantas. Pero del otro lado, Emma inmediatamente supo que Nora había regresado, ya que no solo la vigilaban, sino que también la escuchaban. Casi todos los dispositivos electrónicos en la casa de Nora estaban bajo su control. El hombre detrás de la vigilancia estaba muy emocionado. Manipulaba a distancia el ventilador y ponía música para burlarse de Nora. Vete de aquí, ella está a punto de volverse loca, jaja. Déjame en paz. En ese momento, Emma también se emocionó. Estaba lista para iniciar la parte más importante de su plan. Mañana sería el 13 de agosto. La hora de la cita con Arthur Green ha llegado. Le pidió al hombre que enviara un mensaje a Nora en nombre de Green. Si quieres saber dónde está Emma, nos encontraremos mañana a las 11:30 de la noche bajo la noria. Nora no tenía a dónde retroceder. Miró la foto de Valeria en el suelo, y luego al arma, respondiendo que no tenía miedo y que definitivamente aparecería a tiempo. Finalmente llegó la hora del encuentro, el 13 de agosto. Nora se preparó y llegó sola bajo la noria, donde había pájaros muertos por todas partes, tal como la anciana había predicho. Las personas detrás de las cámaras observaban cada movimiento de Nora. Finalmente llegó el momento de cosechar los frutos. A continuación, se escuchó una hermosa música de vals en el oído de Nora, como la escena final de un cazador matando a su presa, y en el siguiente segundo, Nora vio a Green parado bajo la noria. Cargó su arma y se acercó lentamente. Levanta las manos. No te gires. Luego tiró la foto de Valeria al suelo. Mírala, mírala, ella era solo una niña en ese entonces. ¿Cómo pudiste manipularla? Pero inesperadamente, Green se giró, y puso el arma contra su propio vientre. Esto dejó a Nora completamente atónita. La profecía de la anciana se había cumplido completamente, pero nunca imaginó que sucedería de esta manera. ¿Crees que esto es el final? Pero la verdad estaba a punto de revelarse. Mientras Nora estaba en blanco, su imagen apareció en una gran pantalla. Entonces, Walter apareció lentamente. La profecía se ha cumplido. ¿Qué? ¿Todavía no lo entiendes? Arte. Arte primitivo, real y lleno de vida. El 13 de agosto, matarías a un hombre llamado Arthur Green. Tienes todas las razones y fue completamente voluntario. Pagué a un mendigo para que te dijera esas palabras. Todo resultó ser una conspiración y venganza orquestada por Walter desde el principio. Quería demostrar que una persona aparentemente común podría convertirse en un asesino bajo ciertas circunstancias, y lo llamó su última gran obra. En ese momento, la dignidad de Nora fue completamente arrastrada por el suelo por él. Así que, no solo la profecía era falsa, sino que cada pista que Nora había recibido desde el principio era falsa. Green era falso, y Emma también. Todo había sido orquestado intencionalmente por Walter, guiándola hacia esta trampa, y Green en realidad era un hombre inocente, que ni siquiera conocía a Valeria. Solo había sido elegido por vivir cerca, pero Nora todavía tenía dudas. ¿Cómo lo hiciste? Todos son impulsados por algo. En tu caso, es el trauma de tu amiga de la infancia que murió. En el siguiente segundo, una enfurecida Nora apuntó a Walter con el arma, pero Walter no se inmutó. ¿Olvidaste que ya usaste tu única bala? ¿Crees que solo puse una bala? Retrocediendo a la noche anterior, una Nora casi colapsada fue a comprar cigarrillos. El propietario de la tienda, viendo su difícil situación,
Le ofreció un consuelo significativo. Los humanos son seres tridimensionales con 5 sentidos. Si quieres entender algo, debes salir de eso y mirar el asunto desde afuera. En ese instante, Nora tuvo una revelación. Repasó todo el evento, y se dio cuenta de que los extraños sucesos en su casa. La desaparición del móvil, la desaparición del cepillo de dientes, las ventanas y luces abiertas misteriosamente. Todo había ocurrido antes de instalar las cámaras de vigilancia, significando que alguien ya conocía sus movimientos en ese momento, y la única persona nueva en su vida era su vecina Teresa, quien de una u otra forma había influido en cada una de sus acciones. Una Nora ahora iluminada fue a confrontar a Teresa, y bajo la amenaza de una bala, Teresa finalmente admitió que todos los sucesos extraños en la habitación de Nora fueron hechos por ella, después de robar las llaves del conserje. Luego, Teresa reveló toda la verdad. Esto es un experimento, Emma y yo somos estudiantes de arte. Ella explicó todo el plan de Walter, y cómo lo habían manipulado y lo que habían hecho. Enfrentaron a Green con Nora, presentándola como una loca vengativa por su amiga, y a Green como el asesino de Valeria. Al conocer la verdad, Nora colapsó en el suelo. Luego llenó su arma de balas y fue al encuentro. El tiempo regresa al presente. ¿Quieres matar a otra persona? Supongo que eso tampoco afectaría el resultado de tu experimento. En ese momento, Teresa, sosteniendo una cámara, salió de un rincón. Cuando Nora le contó que Walter había matado a la anciana por el experimento, ella cambió de bando a favor de Nora. Entonces Green se levantó del suelo. Resultó que no estaba muerto. Todo había sido una actuación coordinada con Nora. Cuando Walter vio esto, simplemente agarró la pistola. Incapaz de enfrentar su fracaso. ¿Pero realmente escapó tan fácilmente de sus crímenes? No, la pistola solo tenía balas de fogueo. En el momento en que más quería escapar, solo podía enfrentar la mirada de Nora, que parecía arrojarlo al abismo.